Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Pueden abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en esta mañana desde el verso 1 hasta el verso 3. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Que el Señor bendiga su palabra. En el año 2005, un escritor llamado David Foster Wallace fue invitado a dar una charla. Él era conocido porque era un novelista conocido, el cual constantemente explicaba y escribió unas novelas que describían el deseo de los seres humanos de querer ser aceptados, el deseo de los seres humanos de querer ser alabado o de vivir o desear el placer constantemente. Y entonces debido a este autor fue bastante conocido, entonces lo invitaron a una graduación en donde él, terminando esa graduación, le pidieron y le dijeron que entonces él diera una exposición. Y él entonces, hablando ahí, hizo varias reflexiones en las cuales él hablaba, en donde él exponía estas ideas. Y una de las cosas interesantes que él dijo, hablando sobre la adoración, siendo una persona que no era cristiana, pero sin embargo hizo una reflexión sobre la adoración, él dijo lo siguiente en esta exposición al cual a él lo invitaron. Dice: no hay tal cosa como no adorar, todos adoramos. La única elección que tenemos es que adorar. Él, no siendo cristiano, dijo algo que la Biblia nos dice constantemente, que los seres humanos han sido creados para adorar. Y la pregunta no es si adoramos o si no adoramos, sino la pregunta es ¿a qué adoramos? Y él, no siendo cristiano, pudo dar esta reflexión y decir: miren, la pregunta es, no hay tal cosa como no adorar, sino que la única elección que tenemos que decidir es ¿a qué adoramos? ¿A qué adoramos? Y como vimos la semana antepasada, comenzamos esta serie de los 10 mandamientos, donde vamos a estar viendo cada mandamiento, qué es lo que el Señor nos demanda, qué es lo que el Señor nos dice. Y vimos también la semana pasada que antes que Dios diera la ley, Él en los primeros dos versículos que vimos la semana antepasada, nos dice, es cierto, que Él es el Dios de gracia. Él es el Dios que ha salvado a su pueblo. ¿Y lo ha salvado para qué? Lo ha salvado para que el pueblo de Dios entonces lo adore, para que el pueblo de Dios reconozca la grandeza de este Dios al cual ha hecho una obra maravillosa que es el Éxodo, pensando en el pueblo de Israel particularmente. Y vamos a ver entonces que este primer mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento que nos dice varias cosas que va a hacernos pensar, va a hacernos analizar cómo en nuestra vida, cómo estamos viviendo delante del Señor y cómo a veces hay dioses que no son el Dios verdadero en nuestras propias vidas. Pero lo primero que tenemos que afirmar aquí, cuando Moisés, ¿cierto?, leer dada esta ley, donde se les dice que no tendrás otros dioses delante de mí, es lo que decía este escritor. Lo primero que tenemos que observar es esto, mis hermanos. Todos somos adoradores. Todos los seres humanos somos adoradores. Y esto, hermanos, se va a ver desde el principio. Desde el principio en la Biblia nos encontramos con que cuando el Señor crea a Adán y Eva, ellos, cierto, adoran a Dios. Pero cuando pecan y desobedecen el mandato del Señor, cuando no obedecen lo que Dios le había dicho en Génesis 2, 15 y 16, entonces ellos, siguiendo a la serpiente Eva y después Adán, vemos que el pecado entra. Y lo que sucede es que cuando Adán y Eva pecan, no es que dejan de adorar, hermanos. Lo que pasa es que simplemente cambia el objeto de adoración. Al principio era Dios, el Dios verdadero, pero después que pecan, ahora la adoración se transforma en otras cosas. Ahora ya no adoran al Dios verdadero, sino que van a adorar a otras cosas. Y eso es lo que nos hace ser pecadores, que los seres humanos, todos los seres humanos, adoramos. Y Adán y Eva, después de pecar, siguen adorando, pero adoran después a cosas incorrectas. Y por eso el pecado nos va mostrando constantemente que vivimos en idolatría. Y veamos, cuando el Señor después hace un recorrido, vemos en la historia de la salvación, hacemos un recorrido de Adán y Eva y después nos encontramos con la elección de Abraham ahí en Génesis capítulo 12. Usted recordará que Abraham no era una persona que no adoraba. Abraham era una persona que sí adoraba.
pero no adoraba al Dios verdadero. Fíjense lo que nos dice el libro de Josué cuando está recordando cómo fue la elección de Abraham. Josué capítulo 24, versículo 2, nos dice este versículo hablando de la elección de Abraham. Josué capítulo 24, versículo 2 dice, y Josué dijo al pueblo, a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Está recordando que la elección de Abraham fue cuando él y su pueblo y toda su cultura adoraban a otros dioses. Abraham creció en un ambiente pagano, vivía en Ur de los Caldeos, donde era una ciudad conocida por el culto a la luna y a otras divinidades mesopotámicas. Pero Dios en su gracia soberana quiso salvarlo de la perdición. Lo sacó y lo trajo y lo hizo parte de su pueblo y le dio un propósito. Y con el tiempo después conocemos la narración de la Biblia, ¿no? Después está Abraham, Isaac, Jacob, José, llegan a Egipto. Y el pueblo de Dios va a pasar entonces 400 años, 430 años aproximadamente en Egipto, en donde ellos van a meterse o involucrarse con una cultura pagana. O sea, pasan de los dioses mesopotámicos, en la cual han sido salvados, y luego llegan a Egipto. Y en Egipto, ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos que los egipcios practicaban toda clase de adoración. Adoraban al sol, al río, a los nilos, a los animales, a los astros, a las fuerzas de la naturaleza, y cada uno de esos dioses tenía nombre como Ra, Osiris, Isis, Horus, etc. O sea, el pueblo cuando estuvo en Egipto, lo que se encontró es que iba a seguir involucrado, alrededor de ellos iban a haber otros dioses, otros dioses. Y entonces cuando el pueblo de Dios es sacado del éxodo, lo que cuesta que salga del pueblo de Dios no es solamente la liberación física del pueblo de Dios, sino que lo que costó es que saliera los dioses paganos de su corazón, porque ellos venían de un contexto de idolatría. Era inevitable adorar algo. Y entonces Abraham venía de un contexto de idolatría y después el pueblo de Israel cuando es sacado del éxodo sigue en un contexto de idolatría. Incluso el profeta Ezequiel recuerda esto. Ezequiel capítulo 20, versículo 7, nos dice más o menos cómo era el contexto en donde estaba el pueblo de Israel. Dice, y les dije a cada uno, Ezequiel 27, les dije, cada uno arroje las cosas detestables que le atraen y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían ni abandonaron los ídolos de Egipto. Ahí está describiendo, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que tenía que adorar al Dios verdadero, cuando Dios los libera, ellos les cuesta abandonar sus ídolos. Siguen adorando a sus ídolos. Sigue en su corazón esa idea de idolatrar a otros dioses. Entonces, cuando Moisés recuerda este pasaje y les dice, no adoren a otros dioses delante de mí, entonces ellos saben que están rodeados de dioses, están rodeados de ídolos. Ellos acaban de salir de la esclavitud de Egipto donde estuvieron todo el tiempo siendo un pueblo idólatra, un pueblo que no adoraba a Dios. Entonces, como si Dios le dijera, pueblo, ya no pertenecen a Egipto, ya no pertenecen a Egipto, ya no viven como las otras naciones, ustedes son mi pueblo. Y ustedes como mi pueblo lo que tienen que hacer es ponerme a mí en primer lugar. Pero al entrar a Canaán se iban a encontrar exactamente con el mismo problema. Se iban a encontrar con nuevos dioses, dioses como Baal, como Acera, como Dagón, como Moloch, deidades vecinas, que ellos iban a seguir siendo tentados en la idolatría. Y a lo largo de toda la historia de Israel vamos a encontrarnos exactamente que esa es la historia, hermanos. El pueblo de Dios siendo guiado por Dios y luchando porque alrededor de ellos hay muchos falsos dioses. Y tienen que luchar para abandonar esos falsos dioses porque su corazón se inclina constantemente. Y eso, hermanos, no termina en el Antiguo Testamento, sino que cuando llegamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto nos encontramos que sigue esa lucha con la idolatría. Mire conmigo lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice el apóstol Pablo aquí, pero ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira
y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Observe el lenguaje de Pablo, es un lenguaje de, miren, ustedes cambiaron al Dios revelado en la palabra de Dios. Ustedes cambiaron al Dios de la Escritura con otras y con otros ídolos, con otros dioses que eran falsos, dioses que ustedes crearon. Cambiaron al Dios bíblico por un Dios pagano. Y vemos que eso está no solo en el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo Pacto. Nos encontramos con un pueblo que lucha con la idolatría. Y es por eso que esta frase bien famosa del reformador Juan Calvino describe muy bien lo que es el corazón de los hombres. El corazón del hombre, él decía, es una fábrica perpetua de ídolos. Constantemente hay ídolos en el corazón de los hombres. O sea, no es necesario tener una estatua, no es necesario tener un templo, no es necesario tener pequeños monitos que adoremos, sino que la idolatría está tan dentro de nuestros corazones que nosotros somos idólatras. Esta semana estuve leyendo un ensayo de una filósofa francesa que describía cómo el cristianismo se está yendo de nuestra cultura, está desapareciendo en Europa y en Estados Unidos y aquí en América Latina un poco más difícil, pero ella reflexionaba y decía, a pesar de que los europeos y los gringos, como decimos nosotros, están abandonando la fe cristiana, eso no significa que se esté abandonando la creencia en algo, sino que simplemente lo que se está haciendo es reemplazar al Dios verdadero por otros dioses. O sea, no existe la cultura completamente atea, lo que siempre va a existir son culturas que cambian al Dios de la Biblia por otras adoraciones. Y eso va a permanecer siempre. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y como fuimos creados a imagen de Dios, nuestro corazón desea adorar algo. Trasciende el deseo de querer adorar o reconocer a alguna deidad. Por tanto, las preguntas, mis hermanos, que todo ser humano y especialmente los cristianos tenemos que hacernos son estas. ¿Qué ocupa en primer lugar mi corazón? ¿Qué controla realmente mis decisiones? ¿Qué es aquello que si perdiera sentiría que mi vida deja de tener sentido? ¿Qué ocupa mis pensamientos con frecuencia? ¿Dónde busco mi seguridad cuando tengo miedo o temor? Deseo tanto que para conseguirlo estaría dispuesto incluso a desobedecer a Dios. Esas son las preguntas que revelan verdaderamente qué hay en el corazón de los seres humanos. Porque la idolatría y el tener otros dioses no es solamente, como decimos, tener una estatua, sino que es poner la confianza en algo, poner la seguridad y el descanso en algo que no sea Dios. Incluso, hermanos, eso, como decían algunos autores cristianos, antiguos y contemporáneos, pueden ser cosas buenas. La idolatría puede transformar un objeto o algo bueno en algo que yo adore y que ponga en primer lugar. Por ejemplo, el trabajo, hermanos. El trabajo es una bendición de Dios. Dios nos ha llamado a todos a trabajar para su gloria. Pero hermanos, cuando el trabajo o la profesión toma algo que se hace mi identidad y algo que no descansa en Cristo, entonces el trabajo se ha vuelto un ídolo. Cuando el trabajo se pone en primer lugar ante cualquier cosa, incluso ante Dios, entonces el trabajo se transforma en un ídolo. Mi hermano, la familia. La familia es una bendición y un regalo del Señor. Los hijos son bendición, las esposas son un regalo de Dios, los esposos son regalos de Dios para la esposa. Es bueno. Sin embargo, el Señor dijo, quien pone en primer lugar a la familia, a padre, a madre o a hijos, o a cualquier cosa en primer lugar, no es digno de seguirme. ¿Qué está diciendo con eso? Algo que para el Medio Oriente era mucho más radical quizás que para nosotros, que en el Medio Oriente se vivía en clan, las familias eran mucho más grandes que solo papá y mamá e hijos, era abuelos, tíos y todos vivían en clanes. Y era una identidad estar dentro de esa familia, pero cuando Jesús le dice, si ustedes ponen a la familia en primer lugar y no a mí, entonces, ¿qué está pasando? Son idólatras. Han vuelto algo bueno en una idolatría. Y así, hermanos, podríamos pensar en cualquier cosa. El dinero, que es algo bueno, es algo útil. Pero si lo ponemos en primer lugar antes que el Señor, ¿qué está pasando? Lo volvemos idolatría. ¿Ven el patrón? El patrón es poner algo que sea mayor que Dios y terminamos entonces idolatrando. ¿Por qué? Porque todos adoramos. La pregunta es, ¿a quién adoramos?
Ahora podríamos preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué debemos adorar solamente a Dios? Dice, ok, no tengan otros dioses, ustedes son adoradores, pero ¿por qué tenemos que adorarte solo a ti, Dios? Algunos podrían pensar, bueno, este Dios es egoísta, quiere que solo lo adoremos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos adorar solamente a este Dios? Y la respuesta, mis hermanos, es, en primer lugar, que tenemos que adorarlo a Él porque Él es el creador. Nosotros somos criaturas y Él es el creador. Debemos adorar solo a Dios porque Él ha creado todas las cosas. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6, decía estas palabras. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice el Señor, el Dios de Israel y su Redentor, el Rey de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías está mostrando ahí constantemente, miren, los dioses que ustedes adoran, les dice, burlándose del pueblo que se había desviado, cortan un árbol, forman un árbol, le hacen una imagen al árbol y después lo adoran. Ridículo, dice Isaías, ridículo. Pero nosotros decimos, oye, ¿cómo adoraban esas cosas antiguamente? Y nosotros somos iguales. Aún, cierto, los objetos que Dios creó, los terminamos adorando. Nunca me olvido de ese hombre que creo que otras veces le he contado, cuando recién era cristiano y me fue con un hombre porque fuimos a hacer patiperro, como le decimos aquí en Chile, ¿cierto? A viajar por distintos lugares y había un hombre con el cual yo le hablaba del Señor y él, ¿cierto? Mostrando su billetera, la sacaba y decía, este es mi Dios. Yo no creo en tu Dios, este es mi Dios. Apuntaba al dinero. Él decía, Él me sustenta, Él me da seguridad, en Él confío. Y así somos los seres humanos. Ponemos la confianza en cosas que no son Dios, pero esa billetera o ese dinero te creó, creó todas las cosas, creó el mundo, te da oxígeno, te da vida. Puedes agradecerle, no tiene ningún sentido, es ridículo. Pero sin embargo, así actúan los seres humanos. Ponen a un objeto como adoración. Pero Dios, al ser el creador, Él no necesita absolutamente nada, como nos dice Pablo en el gran sermón de Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Nadie necesita a Dios alimentarlo, vestirlo, no, al contrario, Él es el que da todas las cosas y la vida a nosotros. ¿Y por qué entonces tenemos que adorarlo? Porque Él es el creador. Él es el que ha hecho todas las cosas. No hay ningún otro Dios que haya creado las cosas como nos dice la palabra del Señor. Pero además de eso, hermanos, tenemos que adorarlo a Él porque Él es nuestro redentor. Él no solo es el creador, sino que nosotros como cristianos sabemos, y también lo sabía el pueblo de Israel en ese momento, que Él era el redentor. Por eso les dice en los versículos anteriores, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo los liberé a ustedes. No Ra, no Osiris, no Moloch, no Balaam, no, yo, Dios, los saqué de la tierra de Egipto. No fueron los dioses de Egipto, fui yo, el único Dios verdadero, que nos liberó de la esclavitud. Y sabemos que ese lenguaje del éxodo y de la esclavitud también lo usamos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice que estábamos esclavizados. ¿Y quién nos liberó? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos liberó Cristo. Cristo nos liberó por medio de su poder. Y nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada por sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? Porque es nuestro creador, porque Él es también nuestro redentor. ¿No ha redimido acaso el dinero, el poder, el éxito o cualquier otra cosa en esta vida? No, no. Simplemente adoramos a Dios porque Él se merece la adoración. Así como en el libro de Apocalipsis vemos que se adora a Dios, los arcángeles, los ancianos se postran y adoran a Dios porque Él se merece, Él es digno, dicen. Él es digno de adoración. Él es el único digno, hermano, y por eso es el único al cual debemos adorar. Debemos adorar al Dios verdadero y no al Dios que
creamos. Hermanos, desde el antiguo pacto podemos ver eso, que el pueblo de Dios constantemente es seducido para adorar a otros dioses. ¿Recuerdan cuando crean el becerro de oro ahí en Éxodo 32? ¿Y ellos qué dicen? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A esos monos, ¿cierto?, que arman ellos, dicen, estos monitos son los que han sacado al pueblo de Egipto. No rechazan adorar, no rechazan la religión, lo que rechazan es al Dios verdadero. Se crean un Dios conforme a su imagen, conforme a su mente. Y eso es exactamente lo que vemos que es idolatría. El peligro permanente de la mente y del corazón humano es crear un Dios a tu imagen. Un Dios que ama, pero nunca confronta, un Dios que perdona, pero nunca juzga, un Dios que existe para cumplir nuestros planes, un Dios que cumple nuestros deseos como si fuera una varita mágica. Ese es el Dios que todavía se adora hoy en día. Y por eso decía un escritor antiguo, el día donde hay más idolatría en el mundo es el día domingo, cuando se juntan a adorar a un Dios que no conocen. Porque en muchos lugares, en muchos lados, lo que se ha construido es un Dios a su manera. Un Dios conforme a mis ideas, un Dios como yo quiera y no un Dios como la Biblia ha revelado. Y por eso, hermanos, también nosotros tenemos que adorar a ese Dios verdadero y a ese Dios verdadero tenemos que adorarlo tal como Él ha mandado también en su palabra. No como nosotros creemos, no como nosotros preferimos, sino como Dios, porque la Escritura nos da una y otra vez también advertencia de cómo ha sido cuando se acercaron delante de Dios y adoraron como ellos querían. Recordarán ahí en Levítico 10 la historia de Nabat y Abiú, donde ellos presentaron fuego extraño y Dios que dice, los mató. Cuando Saúl ofreció sacrificios que Dios no había mandado y fue reprendido. Cuando Usa, porque pensó que se iba a caer, ¿cierto? El arca del pacto pone la mano y ¿qué hace Dios? Lo mata. Es que la intención era buena, sí, pero no era como Dios había mandado adorarle. Y así, hermanos, también el culto al Señor es un culto mandado por Dios. Dios ha establecido cómo debe ser adorado y el centro del culto es Dios. No somos nosotros, no somos nuestros gustos, no son nuestras preferencias musicales o nuestras emociones. El centro del culto es el Señor. Y eso también es poner a Dios en el centro y es no crear un Dios conforme a nuestra imagen. Adorar un Dios conforme a nuestra idea. ¿Qué venimos a buscar al culto? Venimos a buscar palabra de Dios. Venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Venimos a adorar a nuestro Dios que dice la palabra del Señor. Y por tanto debemos recordar que solo Él, solo Dios es quien merece la adoración. El centro de un culto no es ninguno de nosotros, no es el pastor. El centro del culto es Dios. Ese Dios trino que nos ha salvado. Ese Dios trino que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, mis hermanos, ¿estoy realmente adorando a Dios como se merece? ¿Me preparo para venir al culto del Señor con un corazón dispuesto? ¿Preparo todas las cosas de mi vida de antemano para poder adorarle como Él dice que tenemos que adorarle? ¿O simplemente lo tratamos de forma liviana al acercarnos cada día del Señor? Observe cómo nos dice entonces este mandamiento. No tenemos dioses ajenos delante de Él. Somos adoradores y debemos adorar al único Dios verdadero. Pero tenemos que ver que entonces, ¿por qué nos advierte tanto que no tenemos que adorar a otros dioses? No solo porque adoramos, no solo porque tenemos que adorar al Dios verdadero, sino que también porque aquellos que adoramos termina convirtiéndonos en aquello que adoramos. Fíjense lo que nos dice el Salmo 115. También aquí se está burlando de los dioses paganos. Salmo 115, el versículo 4 al 8, nos muestra cómo que aquello que adoramos termina convirtiéndonos en eso que adoramos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. El salmista dice, los dioses que ellos construyen son inútiles. Se burla, ¿cierto? Son ciegos, son mudos, no hablan, no hacen nada. Pero fíjense lo que dice, se volverán como ellos los que lo hacen.
Cuando adoramos a algo que no es Dios, verdadero, revelado en la palabra del Señor, nos terminamos convirtiendo en eso que terminamos adorando. Por ejemplo, si nosotros adoramos al Dios verdadero, ¿qué está pasando en nosotros? Estamos siendo transformados, estamos siendo santificados, estamos creciendo en la gracia de Dios. Pero cuando cambiamos a ese Dios verdadero por otras cosas, terminamos convirtiéndonos en adoradores de otras cosas. Por ejemplo, cuando adoramos el dinero, nos convertimos en avaros. Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, Jesús dice, o adoras a uno con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o adoras a otro, que termina siendo finalmente una idolatría. Como Pablo bien lo dice en Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Cuando alguien pone en el centro el dinero, se termina uno convirtiendo simplemente en alguien que vive por eso, respira por eso, existe por eso. Y esa es una tentación muy común en nuestro contexto porque, ¿cierto? Hay deseos de tener cosas que no son necesariamente malos, pero si los ponemos en el centro y vivimos y respiramos por eso, entonces no estamos siguiendo al Dios verdadero. Nos estamos convirtiendo en idólatras. Nos estamos convirtiendo en avaros sin que nos demos cuenta. Y la cultura nos presiona a eso constantemente, a tienes que tener tus cosas, porque si no tienes tus cosas estás completamente perdido. Buscamos refugio en eso. Decimos que estamos siendo bendecidos, pero estamos separándonos del Dios verdadero. O cuando las personas, ¿cierto?, se convierten en tiranos, cuando tienen poder, un poco de poder, y terminan, ¿qué hacen? Terminan, ¿cierto?, viviendo para eso, y no sirven al Señor, y entonces finalmente terminan esclavos de sus deseos. O cuando los hombres, ¿cierto?, les dicen lo que la cultura les dice constantemente, haz lo que te haga feliz, sigue tu corazón, no reprimas tus deseos. La felicidad tienes que buscarla y terminas centrándose solamente en el individuo, en una persona, y terminas constantemente alejándose del Señor. El pecado les promete libertad, pero terminan esclavizados. Y puede ser cosas buenas o cosas malas. Cuando buscamos eso, mi hermano, finalmente Dios termina siendo desplazado. Dios termina siendo desplazado. Y como el pueblo de Israel buscan seguridad, buscan comida, buscan estar tranquilos, buscan prosperidad económica, pero no buscan a Dios. Mi hermano, y esto es para examinarte, examinar qué es lo que tú pones en primer lugar, cuáles son tus prioridades. ¿Será que ya has desplazado a Dios de tu camino, al Dios de la Escritura, y has creado un Dios a tu imagen y has puesto otra cosa en primer lugar antes que a Dios? Los ídolos nos deforman y no nos hacen vivir con Cristo centrado en Él. Por eso Cristo lo que hace es transformarnos. Cristo dice, yo debo ser el primero. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento, él dijo amar a Dios y amar a tu prójimo. Si eso, hermano, no está en tu corazón, si eso no es en primer lugar lo que tú vives y adoras, entonces, mi hermano, estás en pecado y eres un idólatra. Y estás siguiendo a ídolos. Y entonces estás siguiendo al Dios verdadero. Y estás alejado de la voluntad de Dios. Y es por eso que percibes que tu vida espiritual no crece, no avanza, porque estás poniendo en primer lugar otras cosas. Sin embargo, ¿qué debe ser primero? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que murió por nosotros, el único que vino a salvarnos, el único que resucitó por nosotros y el que nos llama a vivir una vida plena en Él, en Cristo. Entonces, ser idólatra aún es algo por lo cual luchamos, algo por lo cual todavía estamos en esta cultura y no es necesario tener estatuas para ser idólatra, sino que cualquier cosa, ya sea buena o sea mala, que se ponga en primer lugar, termina siendo algo que adoramos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Renunciar a esos ídolos. Hijitos, cuidado de los ídolos, dice Juan. Cuídense de los ídolos porque están ahí seduciéndoles, llamándoles constantemente a que lo sigan, a que pongan su confianza en Él. Pero lo que hay que hacer es reconocer ese ídolo, arrepentirse del pecado y entonces poner nuevamente a Cristo en el centro, sabiendo que Él es quien
nos ha llamado a adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias porque este mandamiento, Señor, que hemos visto hoy, es un mandamiento que muestra, Señor, cómo nuestros corazones están constantemente buscando seguridad, confianza, buscando descanso, Señor, plenitud en otras cosas y no en ti. Cualquier cosa, Señor, ya sea buena, ya sea mala, se puede convertir en algo que adoremos. Padre, somos una fábrica de ídolos. Nuestros corazones constantemente, Señor, buscan seguridad en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a escapar de las seguridades de este mundo, a las cosas de vanidad de este mundo y ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor, en tu bondad y en tu misericordia. Rogamos, Señor, que nuestra confianza esté siempre en tu palabra, siempre en lo que tu palabra nos dice y que podamos vivir cada día honrándote y glorificándote en todo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a alejarnos de toda idolatría y a adorarte con todo el corazón. Rogamos, Señor, todo esto